¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Nunca me imaginé tener que agradecerle aquí frente a usted algo al señor Donald Trump y sin embargo ahora debo hacerlo. Debido a su campaña antimexicana, por fin nuestro gobierno, por fin la sociedad mexicana está dispuesta a tender un puente con los otros mexicanos, con los que viven allá después del río Bravo. No quiero decir que los puentes estuvieran quebrados, pero francamente nos tenía sin cuidado cómo les iban, cómo los trataban, qué tal pasaban su vida, cómo se iban aclimatando a la migración, cuánta era la distancia o la proximidad que tenían con su tierra de origen. Si uno visitaba hace unos cuantos años, 3, 4 años, los consulados mexicanos, que son muchos, más de 50, nos encontramos largas colas de mexicanos porque no había presupuesto para que los consulados funcionaran bien. Cuando el movimiento de los Dreamers despegó a finales de la década pasada, principios de esta, en California y otros lugares, el tema era muy distante a nosotros. Cuando hubo un ataque directo, discriminatorio, frente a mexicanos por razones distintas, decíamos, pues no podemos meternos en asuntos que son del país vecino. Ahora que Trump se ha ido contra los mexicanos y contra México, mire, nos pusieron de acuerdo. Y entonces ahora sí estamos muy interesados por los mexicanos en el extranjero y queremos campañas de apoyo a los Dreamers y queremos una defensa puntual de los derechos humanos. Señor Donald Trump, lástima, le tengo que agradecer. Ese es el tema de hoy en la noche. Los mexicanos en el extranjero, concretamente en Estados Unidos, después de Donald Trump. Comenzamos. Bueno, pues para hablar de esta reconciliación con los mexicanos en el extranjero, tengo aquí a Eunice Rendón. Me da muchísimo gusto, Eunice. Y a esa directora del Instituto de los Mexicanos en el Extranjero. Te toca vivir un momento clave y te queremos escuchar esta noche justamente a propósito del tema planteado para hoy. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias por la invitación y por tocar el tema tan interesante. A ver, Eunice, déjame repetir un poco lo que decía hace un momento en la introducción. Sin Donald Trump no estaríamos hoy tomando conciencia, al punto que la estamos tomando, de la necesidad de reencontrarnos con la comunidad mexicana del otro lado. Ha estado siempre, es muy numerosa. El último censo dice que de hispanics, que les llaman ellos, de hispanos son 52 millones, 30 millones de mexicanos, más o menos. Última generación son 11 millones. A ver, hay países que no tienen esa población. Y sin embargo, por aquí quiero empezar. Tengo la sensación de que no habíamos sabido hasta antes de Donald Trump cómo relacionarnos con esa comunidad. Es decir, había distintas propuestas de relación y ahora estamos encontrando por fin una de interés comunes. Te pregunto si esta primera apreciación te parece correcta. ¿Andábamos extraviados en cómo comunicarnos con ellos? Pues yo creo que ha habido diferentes momentos también en la migración de los mexicanos a Estados Unidos. Incluso el mismo fenómeno migratorio ha sido muy dinámico y ha ido cambiando en el tiempo. Y yo creo que en este momento lo que está pasando, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, es justamente pues, más bien una estrategia que se está planteando a largo plazo. No es solo por una coyuntura y creo que ese es el interés, además de tener una comunidad tan grande, con muchas oportunidades, ¿no? Ya lo decías tú, hay 35 millones de personas de origen mexicano hoy en Estados Unidos, ¿no? Y además de ello, algo importante mencionar, de estos 35 millones, 1 de cada 3 son jóvenes. Entonces ahí también generas una oportunidad bien importante de la biculturalidad, de la binacionalidad, que como país, tanto México como Estados Unidos, creo que debemos aprovechar. Entonces creo que lo que es esa estrategia a largo plazo, que no importa quién sea, Donald Trump o quien sea, que podamos tener esta fortaleza como diáspora en Estados Unidos y como país. Te voy a contar una breve historia para hacerte la siguiente pregunta. Hacia 1990, el gobierno italiano abrió los expedientes, como pasa con todos los países, que habían estado cerrados
del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano generados durante los años 50. Y uno de los expedientes que escandalizó más a la prensa fue que el gobierno italiano se dio cuenta a finales de la Segunda Guerra que la sobrepoblación que estaba viviendo ese pueblo no era posible que la resistiera el territorio italiano. Entonces se da una diáspora muy grande de italianos a toda Europa y el gobierno italiano dice, tenemos que diseñar una política para mantenerlos cerca, para que regresen dinero del que están ganando allá y para que luego regresen a su país cuando ya nuestra economía pueda pues volverlos a hospedar. México no hizo eso nunca. Pues yo creo que ha habido, como te digo, diferentes momentos y hay herramientas muy interesantes del gobierno mexicano y creo que una de las más importantes es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Se crea primero como una dirección general y luego pasa a ser en el 2003 ya un instituto que es un desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ámbito de América del Norte. Sí, porque es no donde es de más mexicanos en tenemos, el ¿no? exterior del mundo, porque tampoco hay tantos mexicanos fuera de Estados Unidos, es solamente en América del Norte. No, sí es en el mundo y tenemos, por ejemplo, Pero el tu segundo jefe es el país subsecretario de Asuntos. está en el ámbito de América del Norte, pero yo también atiendo a los mexicanos que están en Europa, que están en Asia, que además ahí hay algo bien interesante porque hay una diáspora calificada importante en este sentido y tenemos una red global de talentos con quienes estamos trabajando también otros proyectos, ¿no? El primer país, sin duda, o sea, hay aproximadamente el 98% de los mexicanos que están fuera están en Estados Unidos, pero sin embargo, como te digo, sí tenemos algunos otros en Europa y en Asia, ¿no? Se calcula que son 12 millones de mexicanos que viven fuera y, pues, como te digo, 98 en Estados Unidos, pero además ahí tenemos la característica y el reto de tener a mexicanos ya de segunda y tercera generación, y por eso es que se hace esta cantidad de 35 millones. A mí me ha tocado recorrer y conversar con algunas de las comunidades de mexicanos en Estados Unidos y también no hace tanto tiempo recorrer muchos de los consulados. Tenemos 52 consulados. 50 consulados. Yo me encontré con dos cosas que te pongo sobre la mesa. Primero, una queja muy dolida de los cónsules, de la bajo presupuesto que el gobierno mexicano entrega. Me tocó ver las larguísimas colas que había para entregar la matrícula consular, la falta de personal. Es decir, un país que quiere apostar por esa diáspora no tiene ese bajo presupuesto a consulados. Y del otro lado, una sensación de las comunidades de, este es un gobierno que va y viene, es de contentillo. A veces quiere apostar por estas comunidades, entonces el 3x1 de Fox, pero luego desaparece. Otra vez quiere apostar por darnos salud, pero luego desaparece. Es decir, no ha habido continuidad en la política. Las dos cosas son ciertas. Una red consular insuficiente y una comunidad desatendida. ¿Con el instituto hay posibilidad de que esto cambie, las dos cosas? Pues yo creo que también en ese sentido sí tenemos, o sea, México es el país que tiene la red consular más grande en otro país, en Estados Unidos, que son estos 50 consulados. Entonces, eso creo que ya es algo importante porque nos permite llegar a territorio. Además, en los últimos años sí ha habido cambios importantes en los consulados que agilizan muchísimo los trámites y que permiten también que haya mayor dinamismo con la comunidad, la misma matrícula, las citas para pasaporte. En fin, ha habido una importante también reestructura y sistematización también, innovación tecnológica desde el área de la Cancillería de Consulares, que ha permitido una mejora también en esta atención. Pero tienes abogados que están atendiendo a mexicanos en las cárceles, que llegabas a las oficinas y eran un abogado para 78 casos, todos en expedientes enormes. Eso no es una red consular, eso es una curita frente a un problema grave. ¿Eso se ha mejorado? Sí, eso se ha mejorado, se ha fortalecido mucho el sistema consular en sus diferentes direcciones. Son las direcciones que están finalmente bajo el ámbito de la Subsecretaría de América del Norte, ahí sí. Y nosotros como instituto, para aportar también a lo que mencionas, trabajamos con la red consular. Nosotros al final la manera de llegar a los mexicanos es a través de nuestros consulados, en donde algo también muy innovador del gobierno mexicano es contar con un cónsul comunitario en cada uno de estos consulados. Y eso te permite tener una labor pues, más cercana con tu comunidad. Y programas como los que mencionabas pues siguen teniendo vigencia, muchos de ellos, ¿no? O sea, como el 3x1 pues sigue siendo vigente, los programas de salud. Hay varios programas el presupuesto federal para el 3x1 casi se aniquiló. Será 2x1 los que ponen ellos, ¿no?
Pues sí hay bastantes proyectos aún en ese sentido. Lo que sí hay es que se ha vuelto en algunos casos 2, 3 por 1, 4 por 1. Por ejemplo, el caso de Zacatecas han innovado mucho en ese sentido. Y lo que sí estamos trabajando en este momento en diferentes programas y de manera transversal es que incluso el mismo instituto se crea en el 2003 y la comunidad ha cambiado mucho del 2003 para acá y sus necesidades. Entonces también algo muy importante, sobre todo en la atención de la comunidad y el Instituto de los Mexicanos en el exterior, en Estados Unidos, es también hacer, además de esta labor que ya se hacía en los consulados de protección, pasar a esta labor de promoción y también de poder fortalecer y empoderar a la comunidad. Y por eso hablaba yo de los jóvenes. Por ejemplo, hoy la educación es la herramienta de empoderamiento pues, más importante que tú le puedes dar a nuestros jóvenes, a estos jóvenes que, por ejemplo, se fueron a los 2 años, a los 2 meses, a los 5 años. Y ahí traemos políticas puntuales. Por supuesto. Y justamente en los últimos 3 años se cuatriplicó el presupuesto para becas a mexicanos de este tipo en Estados Unidos. Nacidos en México y en Estados Unidos, porque no olvidemos que hay una buena parte también de estos niños que son muy chiquitos. CONACYT tiene un programa no, nosotros, el Instituto de los Mexicanos del Exterior con presupuesto nuestro. Tenemos 40 millones de pesos que se triplican más o menos. Como 40 estudiantes más o menos. No, se triplica el presupuesto porque en Estados Unidos tenemos más de 560 socios locales con quienes hacemos match funding en cada uno de los casos. Y empezamos mucho, este programa se empezó hace algunos años, mucho con la visión de trabajar en plazas comunitarias con nuestros adultos mayores, porque ahí tenemos 250 plazas comunitarias hoy en Estados Unidos para temas de certificación, de alfabetización y hasta secundaria, y que incluso han innovado en dar clases de inglés y en algunas otras cuestiones. Pero en estos últimos años, sobre todo se ha perfilado apoyar a estos mexicanos, a las juventudes mexicanas. A ver, déjame te detengo aquí porque no sabíamos muy bien, insisto, qué hacer, por ejemplo, con las violaciones a derechos humanos. Cuando uno mira la California antimigrante de los años 90 o Arizona antimigrante de 2008, en realidad había un gobierno mexicano que no sabía muy bien cómo entrarle, ¿no? Hablar mal de Arpaio, el alguacil de Maricopa, combatir la prohibición de la lectura de libros en español en el sistema educativo de Arizona, apoyar a los Dreamers en su primer movimiento a finales de la década pasada. México sentía que violaba la doctrina Estrada. No podemos intervenir el país de junto. Y con eso renunciamos a defender los derechos de los connacionales. Esto ya se acabó. Y aquí entro en tema. Gracias a Donald Trump. Antes, hace un año eso no estaba. O sea, ya estamos realmente actuando. Vemos a los Dreamers venir. Acaban de reunirse con la secretaria. Los abrazamos. Perdón, lo planteo como lo dije en la introducción. ¿Tendré que agradecerle a Donald Trump el cambio de política exterior mexicana con respecto a los migrantes? Yo creo que algunas de estas cosas, como los viajes de los Dreamers, pues ya es el tercer viaje que se hace, ¿no? A lo mejor no se ha difundido tanto como se debería, se están planeando más. Lo que sí creo es que hay un fortalecimiento de la estrategia, hay una visión pues del presidente y de la canciller también, Ruiz Massieu, que sí ha sido pues de una visita permanente, ¿no? La canciller ha estado allá de manera permanente, ya lleva ahí más de 15 giras, o sea, y muy creo que también en contacto con la comunidad, además de con todas estas visitas pues de Estado y con los socios, tanto comerciales como políticos y con la comunidad. Me parece que eso es algo muy importante. Y la visión también creo, y en eso es donde el instituto juega un papel muy importante, es el empoderamiento de la comunidad. Al final, ese es el encargo que a mí me ha hecho la canciller más importante, que logremos empoderar a la comunidad en diferentes dimensiones y por eso programas como el que yo te menciono en educación, por supuesto en salud, que podamos lograr que nuestros mexicanos tengan acceso. Hoy tenemos 50 ventanillas de salud que referencian servicios sin importar tu estatus migratorio y que podamos, y tú lo mencionaste ahorita, y por eso es que vinieron estos jóvenes, el presidente se reunió recientemente también con Dreamers en Washington, que podamos también de hacer de estas juventudes pues ahora sí que un agente importante de cambio para ambos países. Déjame, ya que pusiste la pólvora, déjame ponerle más pólvora. A ver, si esto es en serio, tendría que haber una estrategia con grupos políticos como el de Pacoima para que nuestros mexicanos influyan en la Casa de Representantes, para que hagan política dentro del Partido Demócrata, para que hagan política dentro del Partido Republicano, más o menos como le hace la comunidad cubana. Y déjame hablarte en revancha.
tendríamos que pensar algún día quizá en la sexta circunscripción plurinominal para que esos mexicanos tengan aquí representación en el Congreso mexicano. Digo, porque, a ver, una ventanilla para salud está bien, pero es curita. Vamos a hacer política en serio con los grupos de mexicanos allá y vamos a permitir que ellos hagan política en serio en México, o hasta allá no podríamos todavía pensar. Pues yo creo que la estrategia de lo que se trata y en lo que estamos ahora sí que todo el tiempo es en esta parte, como te digo, de este empoderamiento que va más allá no, del curita. O sea, yo creo que sí es un empoderamiento que tiene unas bases, como te digo, sí en la educación y no solamente hacia la parte de influencia política que puedan tener nuestros mexicanos el día de mañana, sobre todo esta generación, porque algo también importante de considerar, estos muchachos o estos jóvenes son finalmente el resultado de padres con mucho esfuerzo que a mí, cuando me reúno con ellos, la verdad, muchas veces me han narrado yo estoy aquí y mi mamá era una madre soltera que se vino para acá, que tenía 3 trabajos para que yo pudiera estar aquí. Y que nunca aprendió inglés y yo le traducía. Exactamente, yo he servido como traductor, yo vi sufrir a mis padres finalmente, entonces yo por primera vez tengo pues una oportunidad diferente y eso es muy importante porque los hace muy sensibles, los hace muy comprometidos también con la causa, pero sobre todo son jóvenes que también tienen ya un amor muy importante por Estados Unidos y eso también es bien interesante porque los hace recursos humanos con mucho potencial para ambos países. Hoy también el hecho de hablar 2 idiomas pues te hace más fuerte, más que otra cosa. Te pagan más allá, 30%, Sí, 30% más de ingresos si hablas los 2 idiomas. Entonces creo que los hace más fuertes, pero no solamente es una fuerza de esta binacional y esta biculturalidad, sino que traen todo este bagaje y esta historia que viene de sus padres. Y creo que eso es algo que si nosotros lo aprovechamos, nosotros y Estados Unidos, porque ahí creo que es una cosa que nos toca a ambos países, puede ser verdaderamente, ellos pueden construir el puente más importante entre México y Estados Unidos. Y hasta hace muy poquito, la mirada hacia esa migración desde este lado tenía 2 defectos. Uno, una suerte de dejo de traición, se fueron y abandonaron su país. Y la segunda y más dura, solo los pobres se fueron. Entonces, las clases altas mexicanas sí veían para abajo esa migración. Ahora, con la doble nacionalidad, el tema de la traición de repente se desvaneció. Pero el segundo elemento no. O sea, las élites mexicanas siguen viendo esa migración, perdón que lo diga en televisión, como los jodidos que tuvieron que irse, y por lo tanto no hay conexión emocional con ellos. ¿Crees que esto cambie? Yo creo que eso también tiene diferentes dimensiones, ¿no? Finalmente, estas personas que viven allá, pues simplemente en el tema de remesas, ¿no? Tenemos el 2.2% del PIB que depende de estas remesas. Tercera o segunda fuente de ingresos de este país. Exacto, y pues en América Latina somos el país que principal receptor de remesas, el tercero a nivel internacional, y ahí hay un tema otra vez de oportunidad. ¿Cómo aprovechamos? Y creo que eso es parte de la estrategia, la ecuación entre migración y desarrollo. A ver, te tengo ahí. Ajá. Tú lo que me estás diciendo es un argumento muy racional. Nos mandan mucho dinero, pero hace mucho que mandan mucho dinero. Tú ves a las élites mexicanas, políticas y económicas, mirando esta migración ya con otros ojos a los Dreamers. Sí, ya no hay esta discriminación sutil que hemos sentido tantos años. Yo creo que justamente en esta etapa estamos sensibilizando en ese sentido y creo que sí hay, y yo veo, simplemente estamos trabajando con empresarios, hay una red de empresarios en Estados Unidos, mexicanos que están por allá y acá, que también han ayudado en sensibilizar y sobre todo creo que también hay esta percepción de la oportunidad que significan estos jóvenes y esta diáspora y estos mexicanos, porque estos proyectos que se pueden hacer de desarrollo, juntando los recursos que ellos mandan, y no solamente porque esa ha sido una de las cuestiones, las remesas que se mandan se utilizan en su mayoría para el consumo. Entonces, si nosotros podemos hacer productivas parte de estas remesas, y es parte de las estrategias que estamos trabajando en conjunto con el INADEM y con otras instituciones, con la Secretaría de Hacienda y con el Instituto, para poder empezar a hacer más productivas estas remesas. Y ahí hay otro propósito. Finalmente nosotros tenemos estos mexicanos de primera generación que tienen un vínculo afectivo, vivieron acá, entonces al final se fueron casi por el motivo de enviar dinero a sus familiares, pero tenemos los de segunda y tercera generación. Y si nosotros queremos seguir manteniendo ese vínculo y esa permanencia en lo económico, en lo social y en lo identitario, pues sí es muy importante fortalecer esta política con nuevas generaciones. Había un ataque en su época muy duro a Franco en España, porque pudo mantener su gobierno autoritario con las remesas de los españoles que vivían fuera, pero que no exigían democracia adentro porque no vivían adentro.
mientras esos que están enviando remesas no tengan influencia política directa en México, hay una asimetría. ¿No cabría pensar en la sexta circunscripción? Es decir, que los mexicanos extranjeros tuvieran diputados, están mandando dinero, son parte esencial de este país. ¿Por qué no apostar por darles representación política hoy que no tienen? Pues yo creo que, o sea, no solamente va en un tema de representación política, ¿no? O sea, Ahora, sí va pues en es un que eso tema es todo, mucho ¿no? más O sea, amplio. si eso está, lo demás viene solo, ¿no? Pues yo creo que yo aprovecharía también como el espacio para mencionarte, como te digo, la parte de lo dinámico que puede ser las economías de ambos países con estos mexicanos. Y sin duda, pues sí, esta parte política que se puede dar en diferentes aspectos, ¿no? También creo que algo que se ha avanzado es, bueno, en el voto ya en el extranjero hoy es una realidad. Y muchas de estas agendas, también cabe mencionarlos, es por parte de que estos migrantes han estado moviendo el tema. El instituto ha sido testigo. Finalmente, nosotros tenemos un mecanismo de consejeros. Muchos de estos consejeros han sido los que han movido muchas de estas agendas que han ido avanzando. Pero como tú dices, creo que algo muy relevante es cada vez ir teniendo pues mucho más sensibilidad y entender de quiénes estamos hablando, porque además no es un mismo tipo de mexicano, ¿no? Si estamos hablando ya de diferentes tipos por lo que les ha tocado vivir. Digo, no es lo mismo la primera que la segunda o la tercera generación. Son como varias líneas, porque es primera, segunda, tercera generación. Y luego tienes, no es lo mismo Arizona, que Texas, que California, que Arkansas, que Kentucky. Y en efecto no es lo mismo Michoacán allá que Zacatecas allá. En realidad sí es muy complejo, ¿no? Sí, hay una complejidad importante con oportunidades pues, diferentes y con un crisol ahí de situaciones diversas. Pero creo que hoy lo interesante es que está habiendo esta estrategia desde el gobierno mexicano, que no es una estrategia solo del gobierno, que tiene que, por supuesto, permear en la sociedad, porque esto es al final un tema de todos. O sea, es del gobierno, es de la academia, es de los medios de comunicación, es de la sociedad misma, que como tú bien dices, también abra los ojos a ver lo que significan estos mexicanos, lo que aportan, pero sobre todo, no solo lo que aportan ya en términos actuales, lo que puede significar en un futuro. Estos mexicanos realmente son ciudadanos pues binacionales con mucho potencial, ¿no? George Friedman, que fundó esta agencia de inteligencia Stafford Intelligence, habla de que lo que tenemos con Estados Unidos no es una borderline, dicho en español una frontera, sino un borderland, una tierra fronteriza, ¿no? Donde en efecto se vive una doble identidad, un poco lo que pasa en Alsacia y Lorena entre Alemania y Francia, en Cachemira, ¿no? Entre Pakistán y la India. Nosotros tenemos eso, y yo estoy convencido de que en el tiempo ese borderland no hará más que crecer. Lo voy a dejar ahí. Pero puede haber un pretexto político que detenga el desarrollo del borderland. No te voy a meter a Honduras, tú eres funcionaria del Servicio Exterior mexicano, pero voy a dar por sentado, para hacerte la pregunta, que ganara Donald Trump en noviembre. Eso al día siguiente implicaría restricciones a la integración, al encuentro de esa tierra fronteriza. ¿Cómo vivir una circunstancia así de difícil? Piensa el escenario. Yo creo que algo también importante en ese sentido es que hoy, además de que compartimos muchas cosas México y Estados Unidos en el tema comercial, que la misma secretaria pues ha estado dimensionando lo que significa México para Estados Unidos y viceversa, además de todo este tema pues comercial, de desarrollo, de economías, algo bien importante que compartimos y que eso pues no se puede tener, tenemos familias biculturales. Hoy hay familias compartidas, o sea, hay niños americanos que también tienen sangre mexicana, ¿no? Entonces, al final del día creo que eso es algo que pues no se puede tener, que va a seguir ahí. Y otra vez... Pero pueden verse partidas, ¿no? Divididas, fragmentadas, con una historia de polarización, si la Casa Blanca toma como argumento principal construir un muro, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que nos toca a nosotros, ¿no? Como Instituto de los Mexicanos en el Exterior y al gobierno mexicano y a la Cancillería, pues es, y como tú dices, mantener una agenda sostenida de empoderamiento para ir ocupando pues, ciertos espacios y en diferentes dimensiones, en lo empresarial, en lo político, en lo social y sobre todo con esta parte de visión de los dos países. No es solamente por México, es por México y por Estados Unidos. Entonces yo creo que ese es hacia donde la estrategia tiene que ir, es una estrategia de largo alcance, no es una cosa cortoplacista y eso es lo importante. Si nosotros tenemos un empoderamiento y un trabajo
algo constante y sostenible en el tiempo, entonces sí vamos a empezar a ver los cambios. Y no hoy es este tema, pero mañana va a ser otro y después va a ser otro, porque ya también ha habido pues, ciertos momentos difíciles, como tú mencionas, en algunos lugares en particular, con el tema de nuestros migrantes en Estados Unidos, ¿no? Última pregunta. En esta misma lógica de la diversidad bicultural que se manifiesta, los michoacanos que injertan aguacate son los mismos que injertan la vid en Sonoma y en Napa. Y gracias a esa tecnología, hoy esa región es una potencia vitivinícola. Los mexicanos de Oaxaca son los principales cocineros en Santa Mónica, en el puerto cercano de Los Ángeles. Y puedo seguirme con una larga lista de aportaciones que hemos hecho. Los ingenieros en nanotecnología en Dallas vienen del TEC de Monterrey. Pero de regreso, eso también está pasando. Los jardineros de California están aquí regando hectáreas y hectáreas de huertos mexicanos. Muchachos que aprendieron inglés están viniendo aquí a enseñar en las escuelas. Esto se llama fertilización cruzada, pero yo ahí también siento que hay un desbalance, que no hemos encontrado una pista para invitarlos a pasar aquí una temporada, a que vengan y vivan un año en la tierra de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, para que nos aporten de manera más sistemática e intensiva esta fertilización cruzada. ¿Trae el instituto alguna propuesta de cacharlos acá, no como un viaje turístico, sino aprovechar sus talentos de vuelta? Sí, justamente hemos estado trabajando mucho en esta parte, que es parte de este empoderamiento y de esta visión como a largo plazo, en donde la comunidad es no solamente el objeto principal de la política pública, sino el actor principal en la política pública. Y en estos temas de intercambio, por ejemplo, yo estuve la semana pasada viendo este tema ahí en California, para el intercambio de maestros, que lo estamos fortaleciendo e incluso ya aumentamos ahí un poquito el nivel. Una solución para el problema del inglés en México. Claro, y ahorita para que vengan simplemente este verano, tan solo de una zona de California van a venir 70 maestros de intercambio. Estamos con la SEP también trabajando todos estos temas, porque además esta cuestión, muchos de los mexicanos que están regresando hoy, regresan con sus hijos que no hablan español. Entonces ahí hay una transición de idioma. El otro dreamer que le llaman, ¿no? Exactamente. Y por ejemplo, en este sentido, hace un mes estuve en Baja California instalando el primer proyecto piloto, justamente con maestros de California que ya se vinieron a México a capacitar a maestros mexicanos en toda una metodología, además del idioma inglés, para la inserción de estos niños de manera adecuada, ¿no? Entonces, sí hay toda una oportunidad. Estamos trabajando mucho en este intercambio, en este tema educativo, pero también en el tema cultural y también en el tema de estos dreamers que no solamente, y eso es muy importante, ahorita vinieron a esta visita que se reunieron con la canciller, pero nosotros seguimos en contacto con ellos allá y estamos construyendo una agenda para el instituto de la mano con ellos. Vamos a tener un foro de Dreamers justo en donde se va a cristalizar esta agenda que va a ser ahora en un par de meses, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado? Su permanencia en el tiempo. Ruego porque esto que nos estás contando trasciende el 2018, que no se valdría, acabando esta administración, regresar otra vez de cero. Creo que ese ha sido el error mayor. Dice, es un lujo tenerte, te agradezco muchísimo estos planteamientos. Y bueno, pues por el otro México, que a veces es más este México que el que nosotros vivimos. Muchas gracias a ti por la entrevista. Nos vemos la próxima semana aquí en Espiral, programas ahora más breves mientras estamos en los Juegos Olímpicos. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.